Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Miriam García, como cada martes. Agradecemos la presencia de todas las personas que ya siguen esta transmisión de Libros a Fondo, una sección del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Esta noche tenemos un programa especial. Vamos a hablar del Fondo Editorial del Estado de México. En él se encuentra una diversidad de títulos de carácter ecológico, histórico, social, cultural, antropológico, entre otras disciplinas que aquejan y buscan promover el sentido de pertenencia de nuestra entidad mediante sus diferentes colecciones. Para iniciar esta transmisión, le voy a pedir a Andrea García nos comparta el siguiente video. El FOEM constituye un acervo que enorgullece a los mexiquenses y el cual ha obtenido el reconocimiento nacional e internacional por la admirable factura de sus ediciones. Dentro de sus colecciones y series destacan libros emblemáticos que inciden en el conocimiento de nuestros valores culturales y por consiguiente colaboran de manera muy importante en el fortalecimiento de nuestra identidad y sentido de pertenencia. Saludo y doy la más cordial bienvenida a Alejandro Pérez Sáenz por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar esta noche charlando en Libros a Fondo. ¿Cómo te encuentras? Todo lo contrario, muchas gracias. Perfectamente bien, Miriam. Muchas gracias. Espero que tú también. Sí, así es. Muchas gracias. Y bueno, pues mencionarles que nuestro invitado actualmente es editor en jefe del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal y ha tenido una extensa formación en música, letras y pedagogía. También es investigador y autor de libros de texto de música e historia de música popular mexicana. A mí me gustaría iniciar esta charla para conocer un poco quién es el nuevo miembro del Consejo Editorial, nuestro jefe editor, quién es Alejandro Sáenz. Pues no es fácil hablar de uno mismo así nada más. Yo soy una persona que desde pequeño tuve mucha fortuna de crecer en el seno de una familia intelectual, vamos a decirlo así. Me desarrollé en las artes, tomé los libros desde muy temprana edad por voluntad, porque en mi familia eran lectores, soy el más chico de todos, y opté por la música. Finalmente, eh, saliendo de la preparatoria, opté por la música. Esto ocurrió en el siglo pasado, hace mucho, mucho tiempo. Finalmente hice una trayectoria larga, muy amplia, pero en ese tiempo me di cuenta que la literatura siempre estuvo conmigo, y comencé en los años 70 a trabajar en editoriales diversas, haciendo muchas cosas, de todo desde abajo, desde las correcciones, bueno, desde los mensajes hasta las correcciones. Entonces, finalmente, con el paso del tiempo, hice traducción, que es lo que sigo haciendo en la actualidad. Entonces yo diversifiqué mi trayectoria musical entre la música como profesional de la música, ofreciendo conciertos continuamente durante más de 3 décadas, y como complemento el mundo de los libros. Entonces, a la vuelta del tiempo, eh, estoy aquí tratando de aportar un conocimiento dual. No solo es el conocimiento que pueda tener de los libros, que cuando llego aquí veo que todo el mundo sabe más que yo. Pero la idea de haber tenido una trayectoria artística es lo que me permite a mí aportar una visión diferente de lo que podríamos estar haciendo en un mundo globalizado. Y yo siempre he estado en contacto con las nuevas generaciones. Soy profesor de la Escuela de Artes Escénicas de la universidad, y toda la vida he estado en contacto con las nuevas generaciones. Entonces, estoy muy al tanto de lo que ocurre a nivel artístico y a nivel pensamiento, e incluso a nivel cotidianidad en las jóvenes generaciones.
Entonces, nosotros que tenemos una responsabilidad de llevar el mundo de la literatura y de las letras, de la ecología, de la antropología, del pensamiento, de la poesía, el cuento, la novela, lo que es narrativa. Tenemos esa responsabilidad de llevarlo como una voz portadora de cultura a todas las generaciones, pero principalmente a las generaciones jóvenes. Entonces me parece que esta dualidad de formación que yo he tenido, dije de formación, no de formación. Esta dualidad me está llevando a, pues, a hacer un intento de búsquedas distintas, diferentes, que es lo que yo realmente puedo aportar a este mundo editorial. Pues nosotros nos sentimos muy contentos con tu llegada al Consejo Editorial. Siempre es bueno tener una nueva visión que pueda aportar a transformar todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de diferentes años. Y bueno, hablando un poco del Fondo Editorial, son 16 años de labor ininterrumpida del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Este consejo ha contribuido al bienestar de la población mexiquense mediante el fomento a la lectura, este acercamiento a la diversidad de libros para todas las edades, y cada vez son más los lectores que se acercan al Fondo Editorial del Estado de México. ¿Qué es el Consejo Editorial, Alejandro? ¿Cómo se formó? ¿Qué es el FOEM? ¿Y qué es lo que tú tienes como idea para generar nuevos contenidos? Mire, no vamos a entrar en detalles históricos que se pueden encontrar en la red, que es muy sencillo. Hay datos importantes. El Consejo Editorial se forma por una necesidad de realmente proyectar al Estado de México a través de una editorial no lucrativa que tenga, con libros de calidad y calidad en la forma y el contenido. Esto ocurre en el año 2006. Transcurren 6 años y en el año 2012 la editorial se percata que necesita lanzar un sello editorial, es decir, una identidad propia, y se funda lo que se llama el sello FOEM, Fondo del Estado de México. Si nosotros hacemos un comparativo con la editorial más prestigiosa de nuestro país, que es el Fondo de Cultura Económica, pues no podemos, realmente hay una gran desventaja, porque el Fondo de Cultura tiene 88 años, mientras que nosotros tenemos muy poquitos años, 16. Esto significa que estamos en la adolescencia apenas. A veces uno podría despreciar a un adolescente como una persona no madura que está en la búsqueda. Sin embargo, el fondo editorial ha madurado con obras consistentes que se respaldan. No solo son obras, la gente piensa de repente que publicamos cosas de gobierno. No, estamos publicando literatura, estamos publicando libros de arte, de ecología, atlas de la naturaleza. Entonces, estos libros han sido extraordinariamente bien seleccionados y se apuntalan con certámenes literarios, con premios importantes, que no solo el premio al primer lugar no solo es económico, sino también la publicación de la obra. Y también se agrega una mención honorífica que se publica también en los géneros de poesía, cuento, novela, dramaturgia, ensayo, y también un certamen de literatura infantil y juvenil. Entonces, como verán, estos dos puntales que son la literatura madura, en el sentido del público al que va dirigido, y la literatura infantil y juvenil, forman un cimiento muy importante de lo que es el FOEM. Cualquiera de nuestros libros, el que ustedes tomen entre las manos, van a sentir algo distinto de otros libros. Van a sentir la calidad del papel, del cartón, del diseño. Y después, al abrir el contenido y leer el contenido, se van a dar cuenta que no estamos hablando de un adolescente de 16 años. Estamos hablando de una editorial
que está en pleno camino hacia una sólida madurez. Entonces, pues el Consejo Editorial, de la mano de su sello, el FOEM, lo que está haciendo es ingresar en una nueva etapa, una etapa de apertura al mundo. Hasta hoy, el Consejo Editorial ha sido muy localista. Ha sido la editorial del Estado de México con los canales de difusión dentro del Estado de México. Nuestra idea es insertar al Consejo Editorial en la globalización de nuestro mundo y difundir nuestras obras. Sería bellísimo llegar a Buenos Aires o llegar a Montevideo y encontrar en una librería el sello FOEM como distintivo de nuestro país. Muy bien, Alejandro. Para todas las personas que esta noche nos acompañan, y seguramente habrá escritores y escritoras o personas que van a iniciarse en este camino de las letras, se han de estar preguntando cómo publicar en el fondo editorial, qué hay que hacer. Y en este contexto, hablando de lo que tú mencionas acerca de los certámenes internacionales, por ejemplo, el que hoy es Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Infantil y Juvenil, el Laura Méndez de Cuenca, ¿cómo es que la gente puede participar en estos certámenes? ¿Cuál es el desarrollo de estos certámenes, los periodos para inscribirse? Y por qué no también mencionar si hay algún momento específico donde el Consejo lanza alguna convocatoria para que todas las personas puedan publicar en el Fondo Editorial del Estado de México. Muy bien. Sí, mire, en cuanto a los certámenes son un punto de vista muy importante. Le dan visibilidad al Consejo y atraen obras importantes. Eso no quiere decir que llegue cualquier cantidad de obras menores que serán desechadas. Pero entonces, los certámenes tienen la importancia de reunir obra de autores que tienen el interés, sea de ser premiados o de ser reconocidos o de ser publicados. Entonces, el procedimiento de los certámenes es muy claro. Se hace el certamen, un certamen anual, el Laura Méndez de Cuenca, con varias categorías que pueden ir modificándose cada año. Está el certamen infantil internacional, que esto es importante. El Laura de Méndez de Cuenca es nacional, mientras que el infantil y juvenil es internacional. Entonces llegan obras de toda Hispanoamérica a ese certamen. El anterior certamen Sor Juana hoy se ha convertido en un premio. Esto es un caso aparte, ahora lo menciono. Pero los certámenes, las bases se publican anualmente y esas bases tienen que ser perfectamente leídas para ajustarse al trámite, al simple trámite de ingresar la obra para que participe. Una vez que las obras ingresan, se hace un sistema muy transparente mediante notario para hacer una dictaminación ciega. Esto de pares ciegos, o en este caso de triada ciega, ¿qué quiere decir esto? Los que dictaminan las obras no conocen el nombre del autor. Este viene oculto y no lo van a conocer hasta que no se premie una obra. Entonces, esto es muy importante porque evita conflictos de intereses e influencias ajenas. Entonces, la comisión técnica, formada por 3 personas, con amplio conocimiento de los temas, dictaminan las obras que han llegado a los certámenes, me salté un paso. Se establece un sistema de jurado y esos jurados, que suelen ser ternas, lo que hacen es dictaminar las obras. Por ejemplo, llegan 20 novelas, pues los 3 que le corresponde el dictaminar novela, dictaminan esas 20 novelas en el curso de un mes. O sea que para aquellos que solo lean una novela al año, se darán cuenta que
la labor del editor y del jurado de leerse 20 novelas en un mes no es cosa sencilla. Una vez seleccionadas las obras que se consideran por un dictamen técnico, lamentablemente en el mundo hay mucha gente que no es honesta y plagia los textos. Entonces lo primero que se hace es corroborar que el texto no esté plagiado, no sea plagiado, y de ahí pasa ya a la aprobación, a la premiación y a la publicación del libro. La otra vía, esto ocurre con los certámenes. La otra vía es que si yo soy escritor y yo tengo el interés de publicar, yo puedo llegar a las sede del CEAPE con ciertos requisitos. Tengo que entregar mi obra con ciertas características que están especificadas en nuestras páginas oficiales y tengo que entregar 3 ejemplares para que esa obra sea aceptada en las oficinas y pasen a la dictaminación del comité técnico, de la comisión técnica, ¿sí? Que son los 3 lectores que van a ser como jurado de esa obra. Si la obra tiene calidad, la obra se contempla, no quiere decir que tenga el pase automático, pero por lo menos se contempla para ser publicada dentro del programa anual, ¿sí? Sea en el primer semestre o en el segundo. Así han llegado muchas obras maravillosas que tenemos en nuestro acervo. Es un acervo de más de 1000 libros, entonces es un acervo importante. Las otras vías son las propuestas que pueden llegar a través de las secretarías diversas, porque muchos autores, por ejemplo, la Secretaría del Deporte, de Turismo y El área de deporte. Sí, pues puede llegar un autor de un libro de fútbol y decir, quiero publicar esto, no va a venir al CEAPE, va a ir a la Secretaría del Deporte, y entonces ahí va a proponer el libro, y la Secretaría nos remite esa propuesta para entrevistarnos y para proponerle que haga el ingreso de la obra u otros mecanismos. Entonces, bueno, finalmente son varias las vías, pero si aquel que escribe y quiere probar suerte en el sentido de saber si su obra amerita ser publicada, pues el CEAPE está abierto a recibir estas obras. Muy bien, Alejandro, pues ahí tienen la información. Vamos a pasar al tema de las ferias. Y para ello le voy a pedir a Andrea García, que esta noche está como nuestra operadora, nos comparta este video acerca de las ferias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes. El Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal participa en las ferias nacionales e internacionales, como la FILEM, la Feria Internacional de Palacio de Minería, la Feria de Guadalajara, la FILA en Antropología, donde este año el Estado de México es invitado de honor. Mención aparte merecen los reconocimientos y los premios que ha obtenido con varias de sus ediciones, entre ellos CANIEM, al arte editorial, el Antonio García Cubas, otorgado por el INA, el José Fuentes Mares de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, el Iberoamericano de Poesía entre Verso, el de Bellas Artes de Narrativa y el Premio de Fundación Cuatro Gatos, así como la Bienal de Ilustración por la Bratislava, Eslovaquia. Y bueno, para hablar de este tema de ferias, yo le quiero preguntar a Alejandro, ¿cómo participa el Consejo Editorial en estas ferias? ¿Qué libros presentará este año? Bueno, son 2 partes. La primera, ¿cómo participa? La presencia del Fondo Editorial en las ferias del libro ha sido uno de los principales foros de exhibición y de muestra de lo que es nuestro acervo. Obviamente los stands o puestos de venta
que, que el Consejo pone en las ferias son de primer nivel, tienen muy buena calidad, con obviamente de lo que se trata es de exhibir los libros, tienen muy buena calidad, tienen muy buen diseño para el visitante, en fin, son muy bonitos. Ahora, hay ferias donde el consejo editorial simplemente participa, y otras, como la FILEM, que prácticamente la organiza de principio a fin. Entonces estamos vueltos locos ahora con algunas de las ferias que organizamos. El país tiene muchas ferias del libro, y bueno, no se diga a nivel mundial la cantidad de ferias que hay. No participamos en todas las ferias del libro. Ahora se está desarrollando, por ejemplo, en Puebla, perdón, se está desarrollando una feria del libro, y así en diferentes partes. Hay muchas ferias, pero es imposible dedicar recursos nada más a eso. Las ferias del libro son muy importantes porque hay una confusión. La feria del libro no es tanto para vender, sino para exhibir. En las ferias del libro es como la Plaza Mayor de Tenochtitlan. Esa Plaza Mayor que estaba cerrada al exterior, a la ciudad, donde podías tener acceso, y una vez dentro de la plaza se llevaban a cabo todas las relaciones públicas, todos los intercambios, transacciones, acuerdos, resolución de problemas, ideas de progreso. Bueno, las ferias del libro es un punto de reunión donde se congregan montones de editoriales. Este año va a haber, vamos a tener cerca de 100 participaciones de editoriales en la FILEM, por ejemplo. No se diga la Feria Internacional de Guadalajara, que es importantísima en ese sentido, porque vienen de todo el mundo las editoriales. Entonces, es muy importante para la difusión del libro y para la evolución del libro y sus contenidos, estas congregaciones de ferias del libro. Entonces, lo que decía yo de la confusión que hay, obviamente yo como visitante de feria del libro voy a ver qué veo, pero es tanto como entrar a una dulcería llena de dulces, no sabes qué llevarte ni qué comer, a menos de que encuentres ciertas cosas selectas. Entonces dices, pues me voy a comer el higo cristalizado, que es el que me gusta, ¿sí? Y entonces eliges una de esas frutillas azucaradas. Pero con los libros ocurre lo mismo. Generalmente la gente puede salir con libros que ha estado buscando en otras partes, novedades que le interesan, o principalmente ofertas. La gente va a ver qué libro barato puede encontrar, ¿sí? Entonces hay diferentes niveles de adquisición de libros, pero la función principal de una feria es decir, este soy yo, es decir, esta es la editorial, y esto es lo que la editorial ofrece al lector y al mundo. Y eso es es como pararse en un escenario y dar un concierto. Es una presentación muy formal, muy comprometida, y realmente ir a una feria del libro, pues es como ir a una feria de juegos mecánicos, algo que no te mareas, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra participación cumbre del año será en la Feria del Libro de Guadalajara, donde no solamente se presentan los libros, sino también se hace pláticas con los autores, presentan sus nuevas publicaciones de libros y demás. En cuanto a qué llevamos a las ferias, todas las editoriales hacen un poco lo mismo, llevan lo mejor de su acervo y las novedades que van a publicar. Para el Consejo Editorial, en este año nosotros estamos por publicar 2 colecciones importantes. Una colección de mujeres en la narrativa,
y en el ensayo, bueno, mujeres tanto las que vivieron toda su vida en el siglo XX, las que se encabalgaron con la primera o segunda década del siglo XXI y las que todavía están vivas. Estamos hablando de una colección de 13 libros. Usamos el número 13 como cabalístico y de buena fortuna. Son libros ya publicados en otros lados, excepto por uno que se va a publicar por primera vez, de poesía. Hay relato, cuento, poesía, ensayo. No estamos publicando novela en esta colección, pero son libros muy bonitos. Son de esos libros que uno podría decir, estos son los libros que todos deberían leer. La segunda colección reviste otro grado de importancia porque está dedicado a jóvenes y consideramos, y esto pueden celebrarlo, consideramos joven desde los 18 años hasta los 42, 45 años. Entonces, bienvenidos a todos los jóvenes de esas edades. Esta colección de jóvenes que se divide en dos facetas, la narrativa y hoy el ensayo, el pensamiento y la narrativa, y los libros de arte. Por ejemplo, en los libros de arte vamos a publicar 2 libros de dibujo, un libro varios libros de pintura, se va a publicar un libro de cinematografía, es decir, una película trasladada al libro, que es muy interesante, es muy bonito, porque es como una novela gráfica, y eso me lleva al tema de que también estamos publicando unos relatos gráficos. Entonces, son 2 colecciones. ¿De qué jóvenes? Son principalmente jóvenes mexiquenses, no necesariamente, pero que radican aquí, pueden ser de Jalisco, que radiquen aquí y demás, pero que empezamos con esta vertiente. Por otra parte, en regreso a la colección de mujeres, para las portadas de esta colección mujeres, nosotros hemos reunido obra plástica de mujeres también que trabajan en el Estado de México y que están aportando su obra para que nosotros podamos hacer una edición conjunta. Entonces, es muy bonito. Por otro lado, también tenemos otros libros que son de adquisición, y esto es padrísimo porque por primera vez vamos a publicar una novela gráfica. ¿Sí? Una novela gráfica que se llama El Jardín París. Apareció recientemente en Francia esta novela, se tradujo al español y se va a editar. La temática es muy interesante porque es sobre un chico gay al que no le causa ningún conflicto es ser hombre o ser mujer, según el contexto, y él nace y crece en un cabaret de los años 20 en París, como sería el Molino Rojo, y crece rodeado de vedettes. Entonces, para él su mundo es dual. Unas veces es hombre y otras veces es mujer. Y es una novela preciosa con una naturalidad y una historia muy bien llevada. También publicaremos, ya para terminar esta narración que estoy haciendo, publicaremos un importante libro de pensamiento de un pensador francés que se llama Michel Onfray, y el libro se llama Cinismos. Es un libro muy denso, pero muy interesante. Y todo esto que estoy diciendo se complementa con la serie de libros, tanto de los mosaicos como los que tengo aquí a mis espaldas, y todos los libros que forman parte de las colecciones ya existentes del FOEM o del Consejo Editorial.
Sí, así es. Y justamente de lo que tú estás hablando en este momento, Alejandro, hemos preparado un material que es primicia y que desde que preparamos esta charla, pues nosotros queremos que todas las personas que están viendo este programa y que se pueda difundir, conozcan las portadas y un adelanto de estos libros que Alejandro está mencionando. Le pido a Andrea García nos coloque el video para que podamos ver estas colecciones, nuevas colecciones. ¿Tenemos el video listo? Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Para arropar a estas publicaciones, quiero mencionarles que, bueno, el fondo editorial, como lo hemos platicado, consta de más de 1,300 títulos, 500 autores de diferentes colecciones que incluyen géneros como novela, poesía, cuento, ensayo, dramaturgia, con crónica, literatura infantil y juvenil. Y bueno, dentro de los autores que han publicado está Miguel León Portilla, Marco Antonio Campos, Blanca Luz Pulido, Juan Domingo Argüelles, Susana Francis, Vicente Quirarte, Delfina Careaga, Alberto Chimal, Alejandro Ariceaga, Alfonso Sánchez Arteche, Félix Suárez, Berta Balestra, Mariana Bernardes, Flor Cecilia Reyes, María Eugenia Lefmas y Rodrigo Sánchez Arce. No quisiera omitir alguno de los autores, son muchos los autores y autoras del Fondo Editorial del Estado de México. Y bueno, vamos a ir cerrando esta charla. Ya dimos un antecedente de consejo, cuáles son el proyecto que tiene ahora el Fondo Editorial del Estado de México. Y para las personas que esta noche nos acompañan, vamos a regalar 3 libros, y para ello le voy a pedir a Alejandro pueda formular 3 preguntas para que nuestra audiencia, si las contesta, puede acudir a Pedro Ascencio 103 por estos libros y se los vamos a entregar. Adelante, Alejandro. Ay, caramba, me tomas en curva. ¿Y ahora qué preguntas voy a formular? A ver, propónme una tú primero. De las personas que han visitado algunos de nuestros puntos de venta o nuestras librerías, nos gustaría saber qué les parece este concepto que tienen nuestras librerías. Cuando ustedes llegan, ¿cuál es su opinión que les merece esta atención, el acervo, y qué les ha parecido estos libros? Que pudieran colocar en los comentarios si nos han visitado. Esa sería mi pregunta. Eso no es una pregunta, eso es nada más una encuesta. El chiste es que contesten algo dramático, algo. Vamos a buscar una pregunta. Tenemos en nuestro acervo un poeta sumamente importante. Él es presidente de una fundación en México, tiene una larga trayectoria. ¿Qué más datos les puedo dar? Es mi amigo desde los años 70, hemos trabajado juntos, le gusta mucho la música y de hecho tiene canciones, aparte de su obra poética que ha sido premiada, tiene canciones grabadas por los artistas reconocidos, Eugenia León, Lupita Pineda, N número de artistas. Nosotros tenemos una publicación de ese poeta. Si adivinan qué poeta es, pues podrían llevarse uno de los mejores libros de poesía que hay en nuestro acervo. Eso es una pregunta, Miriam. Bueno, ahí tienen la pregunta y le vamos a pedir a Alejandro que cuando el ganador
tengamos al ganador, bueno, vaya a las instalaciones y que Alejandro pueda entregarle el libro o el poeta. La tercera pregunta, a ver, vamos a pensar. Pues de las colecciones del fondo editorial, que nos mencionen cuáles son las 2 nuevas colecciones que hoy estuvimos hablando y que se suman a este acervo del Fondo Editorial del Estado de México. Ahí están las 3 preguntas. Eso ¿Ya está. está? Perfecto. Ya Pues muy está. bien. Pues Alejandro, muchas gracias por esta charla tan interesante. Es un gusto, la verdad, conocer un poco más de Alejandro Pérez, quién es, de dónde viene, cuál es la visión que él tiene. Y bueno, ustedes ya tienen esta información. Acérquense a nosotros, al Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Busquen nuestros libros, lean nuestros libros, de verdad que es un acervo que efectivamente enorgullece a los mexiquenses. Y bueno, pues para cerrar, le pediría a Alejandro que nos comentara algo para terminar este programa. Pues yo los invito a que tengan curiosidad. Muchas veces uno tiene libros en casa, libros que van de un lugar a otro, libros que uno no ha leído. Abrirlo, sumergirse en sus páginas, significa entrar a una ventana, a un mundo diferente. Hoy nos estamos dejando llevar por las pantallas, los teléfonos celulares, las tablets, las computadoras, ¿sí? Todo esto nos está acaparando un tiempo muy importante que nosotros deberíamos aprender a repartir también en el libro. La aventura del libro desata la imaginación personal. Muchas veces los problemas personales se resuelven leyendo un libro, parece mentira, aunque no tenga que ver la temática con nuestro problema. Y esto es porque los libros desencadenan en nuestra mente procesos pensantes, procesos que se estructuran de determinada manera y nosotros esos mismos procesos pensantes los podemos trasladar a nuestra vida práctica. Segundo, y para terminar, los libros son como las sinfonías o las canciones. Un libro que a uno le guste, no hay nada de malo en leerlo 2, 3, 5, 10 veces. Cuanto más lo lea uno, más lo va a disfrutar, ¿sí? Entonces, muchas veces uno dice, ay no, ¿cómo voy a leer ese libro si ya lo leí? Pues todo lo contrario, si ya lo leí y me gustó, es como volver a ver una película 2 veces, ¿sí? Entonces yo los invito a que hagan hábitos. No necesariamente tienen que volver a leer un libro completo, pero pueden hojearlo y leer un capítulo entero y van a darse cuenta que hubo muchos detalles de los que no se percataron y que eso contribuye a que ustedes conozcan mejor la historia, al autor y bueno, a ser más felices. Muchas gracias, Alejandro Pérez Sáez, por su presencia esta noche. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les recordamos que estos títulos que hoy estamos mencionando se pueden consultar en la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México, descargarlos desde la comodidad de su casa. También decirles que nos encontramos de manera física en las librerías Castálidas, una de ellas ubicada en Pedro Ascencio 103 en el centro de la ciudad de Toluca, y en el Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario, el Parque Fundadores, y ahora la librería Castálida de Chalco, ubicada en el Centro Regional de Cultura Chimaliapan. Bueno, pues les invitamos a seguir en todas las transmisiones que tenemos del Consejo Editorial, a seguir la página de Facebook, a seguir las actividades de esta plataforma de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. En Cultura AMX tenemos un espacio CEAPE, con algunas recomendaciones. Y bueno, muchas gracias por su atención. Tenemos una cita el próximo martes en Libros a Fondo. Muchas gracias y muy buenas noches.